Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, el poder de tu palabra da vida. Gracias por tu Santo Espíritu que también nos hace revivir. Enséñanos hoy de la expiación de Jesucristo, del conocimiento de Él antes de venir a la tierra. Y ahora, gracias Padre por este precioso don. En el nombre de Él oramos. Amén. Pues hoy vamos a estudiar acerca de la expiación de Jesús, su sacrificio por los pecados de nosotros y todo el mundo. Y el conocimiento de esto no solamente en Israel, sino que también existía en las Américas. Sabemos por el registro de los nefitas que ellos sabían de Cristo por medio de ángeles y profetas que sí tenían el espíritu de adivinación, de revelación entre ellos. Recientemente, en marzo de 2025, el registro de los nefitas fue puesto en un altar bajo un árbol donde Jesús mismo había enseñado, y un arco iris apareció en el cielo sin lluvia por 2 minutos, dando a todos a saber que este registro fue aprobado del cielo, y 2 días después también fue puesto bajo un altar y otra vez un arco iris apareció en el cielo para mostrar que Dios sí está recordando las escrituras que Él mismo hizo escribir entre los antepasados de las gentes de las Américas. Y eso solamente sucedió en marzo de este año, y también en el 20 de septiembre en Guatemala, también récords de la gente indígena de la Anishinaabe de las Américas del Norte, y también el Popol Vuh de la gente de Guatemala, los mayas. Estos 2 registros fueron puestos en un lugar muy sagrado arriba en las montañas en Guatemala. Fue un día lluvioso y oscuro, y cuando ellos estaban para presentarle ante Dios, el sol brilló hasta el altar donde estaban puestos esos 2 registros, y brilló como blanco, y el anillo de fuego que tenía hizo como un tornado hacia arriba. Así es que tenemos que entender que Dios ha hablado en las Américas de Jesucristo, el gran pacificador. Y vamos a escuchar hoy las palabras que ellos mismos escribieron antes de que Jesús llegara al mundo. El primero está del profeta Jacob. Y voy a leer las palabras que están escritas en los registros nefitas. Dice: 550 años antes de Cristo, con conocimiento de antemano que Cristo venía, dice el profeta, porque es necesario que el gran Creador condescienda a quedar sujeto al hombre en la carne, y morir por todos los hombres, para que todos los hombres queden sujetos a él. Pues como la muerte ha pasado a todos los hombres al realizarse el misericordioso plan del gran Creador, preciso es que haya una potencia de resurrección. Y la resurrección, preciso es que venga al hombre por motivo de la caída. Y la caída vino por motivo de la transgresión. Y por estar caído el hombre, fue cortada la presencia del Señor. Por lo cual preciso es que haya una expiación infinita. A menos de ser una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. Por lo cual el primer juicio que vino sobre el hombre habría permanecido por tiempo sin fin. Y de haber ocurrido así, esta carne debería yacer en la madre tierra, pudriéndose y deshaciéndose, para no resucitar jamás. Así sabía ellos antemano. El profeta sigue diciendo un poquito más luego: pues Dios el Señor, el Santo de Israel, lo ha dicho, por lo cual ha dado una ley, y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay condenación. Y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel los ampara por causa de la expiación. Así es que sabían de la expiación de Jesús años antes. Y su hermano mayor de Jacob se llamaba Nefi. Y Nefi nos hace saber también de la misma cosa. Y él escribe las palabras siguientes: por la cual los judíos serán esparcidos por entre todas las naciones. Sí, también Babilonia será destruida, por lo cual los judíos serán esparcidos por otras naciones.
Y después de que hubieran sido esparcidos, el Dios, el Señor, los hubiera azotado por las otras naciones por un espacio de muchas generaciones, de generación en generación, hasta persuadirlos a creer en Cristo, el Hijo de Dios, y en la expiación que es infinita para todo el género humano. También Jacob sigue diciendo un poco más luego, en el libro que lleva su nombre, las palabras siguientes. Por lo cual, hermanos, no tratéis de aconsejar al Señor, antes bien tomad consejo de su mano. Porque he aquí, vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría, con justicia y con grande misericordia sobre todas estas obras. Por lo cual, amados hermanos, reconciliaos con Él mediante la expiación de Cristo, su Hijo unigénito, para que obtengáis resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y seáis presentados a Dios como las primicias de Cristo, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes de que se manifieste a sí mismo en la carne. Y ahora bien, hermanos, no os maravilléis que os diga estas cosas. ¿Por qué no hablar de la expiación de Cristo y alcanzar un perfecto conocimiento de Él, así como lograr el conocimiento de la resurrección y del mundo venidero? Esto fue 500 años antes de Cristo. Siglos después, en el año 130, un hombre que era un rey de este pueblo, se llamaba el rey Benjamín, fue enseñado por un ángel. Dice aquí sus palabras. Porque aquí el tiempo viene y no está muy remoto, que el Señor omnipotente, el cual reina, era y es desde toda la eternidad hasta toda eternidad, bajará del cielo entre los hijos de los hombres con poder y morará en un tabernáculo de barro e irá por todos entre los hombres, obrando potentes milagros, tales como curar a los enfermos, levantar a los muertos, sanar a los cojos, dar vista a los ciegos, hacer oír a los sordos y curar toda clase de enfermedades. Echará fuera a los demonios y a los espíritus malignos que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y aquí sufrirá tentaciones y dolores del cuerpo, hambre, sed y fatigas, más aún de lo que el hombre podrá sufrir sin morir. Porque aquí sangre le saldrá de cada poro, tan grande será su angustia por las iniquidades y las abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de cielos y tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. Y aquí a los suyos viene para que la salvación pueda venir a los hijos de los hombres por fe en su nombre. 130 años antes de Cristo, el conocimiento del sacrificio de Cristo y su sufrimiento fue dado por un ángel al rey Benjamín. Y un poquito antes, un profeta se llama Abinadí, profetizó estas palabras siguientes. Dice: yo os digo que es menester guardar la ley de Moisés todavía. Mas os digo que el tiempo viene en que ya no será más necesario guardar la ley de Moisés. Y os digo además que la salvación no viene solo por la ley, de no ser por la expiación que Dios mismo hará por los pecados e iniquidades de su pueblo. Inevitablemente perecerán a pesar de la ley de Moisés. Los profetas sabían. Y un poco luego, en el año 90 antes de Cristo, también un profeta que se llama Aarón hablaba a un rey, se llamaba Lamoní. Y aquí dice las palabras que él dejó escrito. Ahora Aarón empezó a abrirles las escrituras respecto a la venida de Cristo, así como respecto a la resurrección de los muertos, y que no podría haber redención del género humano, salvo que fuese mediante la muerte y los sufrimientos de Cristo y la expiación de su sangre. Así, el testimonio de este registro es que Cristo murió y por la sangre de Él somos salvados.
igual como está en la Sagrada Escritura de la Biblia. Así los dos andan juntos, la palabra de Dios en cada hemisferio, diciendo lo mismo. Y también su hermano también habló en el siguiente capítulo las palabras siguientes. Porque quizás si otra vez las hacemos y no podrían ser más limpiados por la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, la cual se ha de derramar en expiación de nuestros pecados. Y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a conocer esas cosas para que no perezcamos. Esta es la bendición del Señor. Un profeta que se llama Alma, también al mismo tiempo, cerca de 90 años antes de Cristo, escribió estas palabras siguientes. Aquí os digo que yo sé que Cristo ha de venir en medio de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo y que expiará los pecados del mundo, pues Dios el Señor lo ha hablado. Pues es necesario que se haga una expiación, porque según el gran plan del Dios eterno se había de hacer una expiación. De lo contrario, todo el género humano perecería irremediablemente. Sí, todos están empedernidos. Sí, caídos y perdidos están todos, y deben perecer si no fuera por la expiación que es menester que se haga. Porque es necesario que haya un sacrificio, sí, grande y postrero, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ninguna clase de aves, pues no ha de ser un sacrificio humano, sino que debe ser un sacrificio infinito y eterno. Ahora no hay ningún hombre que pueda sacrificar su propia sangre como expiación por los pecados de otro. Ahora si un hombre mata, aquí toma nuestra ley, que es justa la vida de su hermano. A vosotros digo no, sino que la ley demanda la vida del que ha matado. Por lo tanto, nada que no sea una expiación infinita puede bastar para los pecados del mundo. Por lo tanto, es preciso que haya un sacrificio grande y postrero. Y ese es el conocimiento de la expiación de Cristo antes que Él vino. Y también escribió una carta luego a su Hijo para que Él también tenga el conocimiento que Él recibió del Espíritu Santo. Y las palabras escritas están diciendo: ahora bien, la obra de la justicia no puede ser destruida, y si ocurriere, Dios cesaría de ser Dios. Así vemos que toda la humanidad estaba caída y estaba en manos de la justicia de Dios, que la condenaba para siempre a ser cortada de su presencia. Y ahora el plan de la misericordia no podía realizarse sin que hubiera sido hecha una expiación. Por lo tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia y aplacar los requerimientos de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto y justo y también un Dios misericordioso. Y sigue diciendo: pero se ha dado una ley y un castigo que se le va unido y se ha concedido al arrepentimiento, al cual arrepentimiento ampara la misericordia. De lo contrario, la justicia ejerce derecho en la criatura y ejecuta la ley, y la ley inflige el castigo. Y si no ocurriere, las obras de justicia serían destruidas y Dios dejaría de ser Dios. Mas Dios no deja de ser Dios. Y la misericordia ampara al penitente. La misericordia viene a causa de la expiación. Y la expiación consuma la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos devuelve a los hombres a la presencia de Dios. Todo este conocimiento fue dado por el Espíritu a los profetas en las Américas y escrito en su registro, que ahora está disponible. Y 400 años después de que apareció Jesucristo en las Américas y murió en la cruz en Calvario, el hombre que hizo el compendio, que se llama Mormón, escribió las palabras siguientes. Dice aquí: ¿cómo podréis alcanzar la fe a menos que tengáis esperanza? ¿Y qué es lo que habéis de esperar?
Y aquí os digo que mediante la expiación de Cristo y el poder de su resurrección tendréis esperanza de ser resucitados para la vida eterna. Y esto a causa de vuestra fe en Él, según la promesa. Y un más versículo que Él escribió para nosotros. Dice, y Él que dice que los niñitos necesitan del bautismo, niega las misericordias de Cristo y tiene en nada su expiación y el poder de su redención. Ellos sabían de la muerte y la vida de Cristo, porque Él mismo bajó del cielo entre ellos 34 después del año que nació. Y aquí está el testimonio escrito en este registro, para que todos sepan que Cristo vive y es el Rey del mundo y que somos salvos por su sangre y por su sacrificio. Está escrito las palabras cuando Él bajó. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. He aquí, yo soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me dio. Y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, en lo que he obedecido la voluntad del Padre en todas las cosas, desde el principio. Y aconteció cuando Jesús hubo dicho estas palabras, toda la multitud cayó a tierra, pues se acordaron que les había sido profetizado que Cristo se mostraría a ellos después de su resurrección y ascensión a los cielos. Y aconteció que el Señor les habló diciendo, levantaos y venid a mí, para que metáis la mano en mi costado y tentéis la señal de los clavos en mis manos y en mis pies, que sepáis que yo soy el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra, y he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que la muchedumbre fue, metieron la mano en su costado, y tentaron las señales de los clavos en sus manos y en sus pies. Mis amigos, Cristo es el Señor. Él murió por tus pecados. Ha sido visto por los apóstoles en Israel y también conocido por los profetas en las Américas, y también tus antepasados lo vieron, lo tocaron y lo obedecieron. Ahora es tu turno. Obedezcan al Señor de Israel. Conozca su historia en el registro de los nefitas disponible. Busca en la página web buscandoelreino.org. Dios te bendiga. Amén.